Dos figuras tenues se balanceaban bajo las ramas de cedro congeladas. Un anciano y su esposa, atados con cuerda que solo sostenían la oración y la escarcha. Su linterna aún ardía, aunque ningún viento debería haberlo permitido. Muy abajo, un Navy SEAL conducía a través de la tormenta, los faros temblando en el camino como ojos cansados que habían visto demasiada guerra. A su lado, su pastor alemán levantó la cabeza, orejas alertas, cuerpo tenso, como si escuchara un latido que ningún humano podía percibir. Cuando esa luz parpadeó entre los árboles, lo que encontró no fue solo un rescate. Fue redención envuelta en edad, misericordia y nieve. Porque a veces Dios no envía ángeles desde el cielo. Los envía desde el camino del que casi te alejaste. Antes de comenzar, dime, ¿desde dónde estás viendo? Deja tu país en los comentarios. Y si crees en los milagros, escribe amén ahora mismo. Las montañas Cascade estaban medio ahogadas en silencio, sus laderas vestidas de blanco que difuminaban el horizonte. El viento iba y venía como respiración, lento, irregular, como si el propio mundo estuviera cansado de hablar. El final del invierno se había instalado sin ceremonia. El tipo que no llegaba de repente, sino que se arrastraba en los huesos y la memoria. El camino serpenteando entre los árboles era casi invisible. Una cicatriz estrecha bajo nieve y sombra. Logan Hayes mantenía la camioneta estable con una mano enguantada, la otra descansando contra la ventana como para recordarse que aún estaba aquí. 39 años habían construido un hombre de él. Ese tiempo ahora lo estaba deshaciendo. Alto, de hombros anchos, con cabello oscuro cortado al ras y salpicado de gris, una barba áspera suavizando los planos afilados de su mandíbula. El tipo de rostro que parecía tallado en lugar de crecido. Sus ojos, pálidos y buscadores, tenían el color del acero desgastado. No brillantes, no opacos, sino algo intermedio, forjados por demasiados amaneceres que no significaban nada. Alguna vez creyó en el propósito. Los Navy SEALs le habían enseñado que cada movimiento tenía una razón, cada respiración, una consecuencia. Pero la guerra tenía una forma de desatar lo que la disciplina construía. Afganistán le había dado fantasmas. La explosión en la carretera que desgarró el convoy, el momento en que su hermano de armas, Daniel Rohr, se desvaneció en el fuego. La culpa que vino después no fue ruidosa. Fue lenta, persistente, el tipo de dolor que no necesitaba gritar para arruinar a un hombre. Ahora, años después, había cambiado misiones por millas, silencio por compañía, y personas por un perro que nunca preguntó por qué. Si alguna vez has perdido a alguien y aún cargas con esa culpa, deja un corazón en los comentarios. No estás solo. Errou estaba sentado erguido en el asiento del pasajero, un pastor alemán de 6 años con un pelaje del color del café oscuro y ceniza. Su flanco derecho llevaba una cicatriz tenue de la misma explosión que perseguía a Logan. Los ojos ámbar del perro se dirigían hacia la ventana cada pocos segundos, escaneando el mundo con la precisión de un soldado. Leal, sí, pero había pensamiento detrás de esa mirada, como si Errou no estuviera protegiendo la vida de Logan tanto como la última pieza que aún valía la pena salvar. Casi llegamos, murmuró Logan, aunque no había ningún lugar a donde ir. Se había dicho a sí mismo que este viaje por las cascadas era por mantenimiento, para revisar el antiguo puesto de servicio forestal que una vez sirvió como campo de entrenamiento. Pero la verdad era que simplemente no podía quedarse quieto. El movimiento se sentía más seguro que la quietud. La quietud hacía los recuerdos más fuertes. La camioneta subió más alto, los neumáticos mordiéndose en el hielo. La nieve se espesó, convirtiendo el mundo en tonos de gris. La radio en el tablero susurraba estática, luego murió. Durante unos segundos, solo quedó el zumbido del motor. Entonces algo parpadeó en su periferia. Un pequeño pulso dorado a través de la tormenta. Parpadeó, se inclinó hacia adelante. Una luz demasiado constante para ser un relámpago. Demasiado baja para ser una estrella. Desaceleró la camioneta, frunciendo el ceño. Aquí afuera, nadie debería haber estado acampando. No con este clima.
Podría ser una lámpara de estación de guardabosques dejada atrás o algún excursionista perdido cometiendo un error fatal. Pero había algo en ello que hizo que la parte posterior de su cuello se erizara. No era la luz en sí. Era la forma en que no se movía. Las orejas de Errol se alzaron, el cuerpo rígido. Un gruñido bajo rodó desde su garganta, profundo y contenido. Logan suspiró, se frotó la sien. Es solo un reflejo. Cálmate. Pero las palabras no eran para el perro. Alcanzó para girar el volante, luego se detuvo. En algún lugar profundo dentro, el mismo lugar donde los instintos vivieron mucho después de que la razón muriera, algo cambió. ¿Alguna vez has sentido que algo te llama pero tu mente te dice que sigas adelante? Escribe si has tenido ese momento. Mientras tanto, al otro lado de la cresta, una pareja de ancianos luchaba a través de ese mismo viento. Walter Finch, 83 años, se movía como un hombre luchando no contra la naturaleza sino contra el tiempo. Su estructura era fibrosa, sus pasos medidos. Una vez había sido fuerte, el tipo de fuerza que proviene de años detrás de herramientas y dificultades, pero la montaña lo hizo pequeño. Su gorra de lana estaba húmeda de escarcha, su respiración poco profunda. Sin embargo, aún sostenía la mano de su esposa como si eso por sí solo pudiera anclarlo al mundo. Evelyn Finch, 81 años, era delgada y frágil, su cabello un halo plateado contra la oscuridad de su capucha. Su rostro se había suavizado con la edad, sus arrugas suaves y profundas como las líneas de una carta vieja. Sus ojos eran pálidos, inciertos, a menudo deteniéndose, como tratando de recordar lo que estaba viendo. El Alzheimer se había llevado pedazos de ella, pero no todo. No la parte que aún susurraba el nombre de su esposo en el frío. Habían venido buscando a su hijo, o más bien, el lugar que marcaba su ausencia. El cabo James Finch había muerto en Vietnam en 1968. Y cada año desde entonces, Walter había prometido llevar a Evelyn a donde estaba su placa conmemorativa, cerca del viejo Cedar Ridge donde se recordaba a los veteranos. Este año, había querido ir una última vez. Simplemente no esperaba que la nieve llegara temprano, ni esperaba a los dos extraños. Habían aparecido sin previo aviso. Hombres con abrigos pesados, rostros medio ocultos por bufandas, rifles colgados sobre sus hombros. Cazadores, dijeron, pero los cazadores no quitan anillos de dedos arrugados ni se ríen cuando un anciano suplica. El más joven de ellos tenía una cicatriz en la mejilla, el tipo que cuenta una historia que nadie quiere escuchar. Tomó su bolso, su dinero, y cuando se dio cuenta de que no había mucho más, su sonrisa cambió. Dejaron a Walter y Evelyn atados y colgando de una rama de cedro, muñecas atadas con cuerda, botas apenas tocando la nieve. No fue una crueldad limpia. Estaba destinada a perdurar. Cuando desaparecieron entre los árboles, el bosque volvió a quedarse en silencio, como avergonzado de presenciar lo que había visto. ¿Puedes creer que haya gente tan cruel en este mundo? Si esto te indigna, escribe justicia en los comentarios. Pasaron horas. Evelyn se deslizó entre el recuerdo y la congelación, sus labios moviéndose sin sonido. Walter intentó mantenerla despierta, susurrando historias sobre James, sobre el niño que solía recoger plumas caídas y decir que eran prueba de que los ángeles existían. Su propia respiración llegaba irregular ahora. Su visión se nubló. Entonces, desde algún lugar en la nieve abajo, lo vio. Una luz tenue, dorada y cálida. Su vieja linterna de latón. Debe haber caído de la mochila de Evelyn durante la lucha. El vidrio estaba agrietado, el combustible casi agotado, pero de alguna manera, imposiblemente, aún ardía. La llama tembló, luego se estabilizó, como desafiando la tormenta. Y a kilómetros de distancia, esa misma llama captó la atención de un hombre que ya no creía en milagros. Logan apagó el encendido. El motor murió, dejando solo el sonido de la nieve golpeando el metal. Se sentó allí por un momento, mirando a través del parabrisas. La luz brilló de nuevo entre los troncos. Podría haber sido una ventana de cabaña, o podría haber sido otra ilusión, el truco cruel de su mente reproduciendo los fuegos del desierto de la memoria.
Se dijo a sí mismo que siguiera conduciendo. No tenía ningún asunto persiguiendo fantasmas en un bosque que no le pertenecía. Pero Errol gimió, suave pero seguro, presionando una pata contra el tablero como instándolo a mirar de nuevo. La mandíbula de Logan se apretó. Alcanzó la palanca de cambios, luego se detuvo. El volante se sentía frío bajo sus guantes. Casi podía oír la voz de Roar. Esa risa fácil en la oscuridad antes de las misiones. Las mismas palabras cada vez. No te alejes cuando alguien te necesita, hermano. Ni siquiera cuando es estúpido. Exhaló entre dientes, observando cómo el vaho de su aliento empañaba el vidrio. La luz parpadeó una vez, 2 veces y se mantuvo. Afuera, el viento se levantó, barriendo los árboles como 1000 susurros. La vieja linterna se balanceaba suavemente de su gancho en la rama de cedro, la llama parpadeando, pero negándose a morir. Logan la observó a través del parabrisas. Errol soltó un gruñido bajo, las orejas aplastándose, los ojos fijos adelante. Un pulso de instinto o fe o algo más viejo lo atravesó. Por primera vez desde que había dejado el campo de batalla, dio la vuelta a la camioneta. Si crees que Dios habla a través de señales, escribe creo en los comentarios ahora. El bosque había cambiado. Lo que había sido un silencio blanco momentos atrás ahora llevaba sonido. Tenue, incierto, fuera de lugar. Logan Hayes desaceleró sus pasos, escuchando. El viento arañaba a través de los cedros, pero debajo había algo más. Un golpe hueco, el raspar de metal contra corteza, y el sonido poco profundo, arrítmico de la respiración. Sintió que el vello de sus brazos se erizaba dentro de su chaqueta. A su lado, Errol se movió hacia adelante, cabeza baja, orejas temblando hacia la oscuridad. La luz que los había atraído aquí parpadeaba entre los árboles, suspendida como un latido, inestable, pulsando con cada ráfaga. La nieve volaba de lado, atrapando el haz de la linterna de Logan y esparciéndolo en 1000 pequeños fragmentos de luz. Ajustó el enfoque, la lente ya empañada por su aliento. Cada paso se hundía en el polvo con un crujido sordo. El bosque olía a savia fría y óxido. Errol se detuvo. Un gruñido vibró en el aire. No fuerte, no destinado a amenazar, sino a advertir. Logan levantó su linterna, el haz captando el brillo de algo metálico unos pies adelante. Al principio, pensó que era una pieza de equipo viejo dejada por los guardabosques. Luego, la luz se desplazó y la forma cambió. Una mano. Desnuda, flácida, colgando contra el viento. Su pulso se disparó. Se acercó más, el haz barriendo hacia arriba. 2 cuerpos colgaban de las ramas inferiores de un árbol de cedro, las cuerdas tensas, sus botas medio enterradas en la nieve. El cabello plateado de la mujer se movía ligeramente con el viento. La cabeza del hombre estaba inclinada, barba cubierta de escarcha. La respiración de Logan se atascó en su garganta. Había visto cuerpos antes, pero nunca así, tan quietos que aún respiraban. Jesús, susurró. ¿Puedes imaginar encontrar algo así en medio de la nada? Si tu corazón late más rápido ahora, dale like a este vídeo. Dejó caer su mochila, entró en la nieve debajo de ellos. Las cuerdas estaban atadas alto, gruesas y ásperas, no del tipo que los excursionistas usan. Alguien había querido que esto durara. Alcanzó hacia arriba, presionó 2 dedos en la muñeca del anciano. Calidez tenue, un pulso luchando bajo la piel pálida. El pecho de la mujer se movía superficialmente, el tipo de respiración que ocurre justo antes de que se detenga. Errol circuló, pateando la nieve, luego hizo una pausa, nariz presionada baja. Logan siguió su mirada. Huellas. No de animal. Botas. 2 juegos, pesados y deliberados, alejándose de la línea de cedro y desapareciendo en la deriva. Su pecho se apretó. Esto no fue la crueldad de la naturaleza. Esto fue el diseño de alguien. Miró hacia atrás a las cuerdas. El tiempo se escapaba rápido. Alcanzó su cuchillo, el pulgar abriendo la hoja. Aguanten, murmuró, las palabras más para sí mismo que para ellos. La primera cuerda era gruesa y rígida con hielo. La cortó,
cuidadoso de controlar la caída. El cuerpo del hombre se desplomó en sus brazos. Sorprendentemente pesado a pesar de la fragilidad debajo del abrigo. Logan lo bajó con cuidado, la nieve crujiendo bajo su peso. El rostro del hombre era de huesos afilados, mejillas hundidas, barba gris congelada a su piel. Logan se quitó un guante y presionó su mano contra el cuello del hombre de nuevo. Pulso débil, más débil ahora. Arrow, quédate cerca, ordenó en voz baja. El perro ladró una vez, cola rígida, escaneando los árboles como esperando que el bosque respondiera. Logan se volvió hacia la segunda cuerda. Su linterna se resbaló de su chaqueta y golpeó el suelo. La bombilla se agrietó. El haz se atenuó, luego murió, dejando solo el resplandor tembloroso de la linterna colgando arriba. La luz dorada débil se balanceaba en el viento, arrojando sombras largas como fantasmas a través de la nieve. La miró, respirando rápido. La llama le recordó otra noche. No aquí, sino a medio camino alrededor del mundo. Estaba de vuelta en Afganistán, arena en lugar de nieve. Su equipo moviéndose a través de un pueblo tragado por la oscuridad. Una linterna, casi del mismo latón opaco, había parpadeado en la distancia. Había ignorado el instinto entonces también. Se habían acercado. La explosión había llegado antes de que la luz siquiera vacilara. Cuando el polvo se aclaró, Rohr se había ido, y todo lo que quedaba de esa linterna era humo. Logan parpadeó fuerte, forzando el recuerdo hacia abajo. La llama aquí se balanceó de nuevo, luchando por mantenerse contra el viento. Por un segundo, parecía que moriría. Contuvo la respiración. Irracionalmente, temiendo que si se apagaba, estas personas desaparecerían también. Extendió la mano, estabilizándola. El calor picó sus dedos enguantados. No esta vez, murmuró. Cortó la segunda cuerda. La mujer cayó suavemente en sus brazos. Su piel estaba fría como porcelana. Sus ojos, medio abiertos, miraron hacia arriba hacia él, pero no enfocaron. Podía ver escarcha a lo largo de sus pestañas, la respiración apenas visible. Sus labios se movieron, pero solo escapó un susurro. Algo como un nombre. Se inclinó cerca. No hables. Estás a salvo ahora. La acostó junto al hombre, quitándose su chaqueta exterior para cubrirlos a ambos. Su ropa estaba húmeda y delgada, no hecha para noches de montaña. Alcanzó la radio sujeta a su cinturón. Estática. Nada más. La tormenta había matado la señal. Tenía dos opciones. Llevarlos a ambos de regreso a la camioneta o encontrar refugio cerca. Ninguna era simple. No podía dejarlos. No podía arrastrarlos a través de la nieve tan profunda solo. Miró hacia la cresta. Un contorno tenue de algo hecho por el hombre. Tal vez un antiguo puesto de guardabosques. O tal vez pensamiento ilusorio. Arrow ladró de nuevo. Esta vez no fue una advertencia. Fue atención. La cabeza del perro giró bruscamente hacia el oeste, nariz temblando. Las huellas en la nieve conducían por ahí. Frescas. Demasiado frescas. Logan se agachó, estudiándolas. La nieve no las había llenado todavía, lo que significaba que quien las hizo no se había ido hace mucho. Escaneó la línea de árboles, linterna oscura, confiando en el resplandor parpadeante de la linterna. Nada se movió. Tragó. El sabor metálico de la adrenalina cubrió su boca. Quien hizo esto podría estar todavía mirando. Arrow, susurró. Ojos arriba. El perro se paró junto a los dos cuerpos ahora, silencioso, inmóvil, como si los protegiera de algo invisible. Logan sintió una extraña gratitud por el animal. El tipo que es mitad respeto, mitad dependencia. Revisó al anciano de nuevo. Su pecho se elevó una vez, hizo una pausa, luego de nuevo. Más lento. Logan presionó dos dedos bajo la mandíbula, buscando ritmo. El latido tartamudeó, luego se detuvo. Vamos. Logan siseó, inclinándose, comenzando compresiones con fuerza constante y medida. Sus manos se movieron automáticamente. Su mente dividida entre control y pánico.
La mujer se movió a su lado, murmurando suavemente. Errol gimió, paseando alrededor de ellos. Logan siguió contando bajo su aliento. 30 compresiones, 2 respiraciones. Repetir. Después de la tercera ronda, el anciano jadeó. Un sonido lo suficientemente agudo como para cortar el frío. Logan se congeló, luego lo puso de lado con cuidado. El hombre tosió débilmente, los ojos revoloteando abiertos. La confusión cruzó su rostro, seguida por el terror. Su voz se rompió a través de labios agrietados. Jimmy, jadeó. Sus manos temblorosas alcanzaron el pecho de Logan, agarrando la tela de su abrigo. Jimmy, volviste. Logan se quedó quieto, el aliento empañando el aire. El nombre golpeó como una bala. No porque le perteneciera, sino por cómo se habló. No reconocimiento, sino esperanza. La mujer también susurró, repitiéndolo como una oración. Jimmy. Jimmy. No los corrigió. No había razón. En cambio, extendió la mano, apretando la chaqueta alrededor de sus hombros. Descansen, dijo en voz baja. Van a estar bien. Arriba de ellos, la linterna se balanceó más fuerte en el viento creciente. La llama estirándose delgada, luego enroscándose de nuevo en sí misma. Logan miró hacia arriba, siguiendo la luz. La nieve comenzó a caer de nuevo, más pesada ahora, llenando las huellas, borrando la dirección. Errol se paró cerca, cola baja, cuerpo tenso. Sus ojos ámbar captaron el último parpadeo de la llama. El viento aulló, pero debajo, Logan pensó que escuchó algo más. Un eco distante de risa, demasiado tenue para ser real. Tal vez de su propia memoria, tal vez del bosque. De cualquier manera, hizo que sus manos temblaran mientras recogía la linterna. Se volvió hacia el camino. La tormenta se había espesado, el mundo disolviéndose en gris y blanco. Miró las dos figuras frágiles a su lado, la única prueba de que la misericordia no se había congelado del mundo por completo. Detrás de él, la vieja linterna parpadeó de nuevo, su llama inclinándose bajo el aliento de la tormenta. Logan miró hacia atrás una vez. Errol gruñó bajo. Un escalofrío lo atravesó. No del frío, sino de la certeza de que no estaban solos. Apretó su agarre en la linterna y susurró para sí mismo, «Vamos». Y mientras se volvía hacia la línea oscura del camino, la llama tembló salvajemente, luchando por mantenerse viva. Si tu corazón está latiendo fuerte ahora mismo, escribe sigue adelante en los comentarios. Comparte este vídeo con alguien que necesita fuerza hoy. El camino que conducía hacia la cresta había desaparecido completamente bajo la nieve. Logan Hayes avanzaba con dificultad con los hombros inclinados, un dolor tenue arrastrándose por sus brazos por llevar el peso frágil de Walter. Evelyn Finch arrastraba los pies a su lado, aferrándose a la linterna como si fuera su corazón. La respiración de la anciana venía en ráfagas cortas y superficiales, cada exhalación visible como humo frágil. Errol se mantuvo cerca de su lado, su pelaje negro y canela ahora cubierto de escarcha, moviéndose en pequeños círculos para proteger su perímetro. El bosque se había vuelto más oscuro, la tormenta ahora menos una presencia que un sonido. Un gruñido largo y bajo que nunca se detuvo. La memoria de Logan mapeó la pendiente de años antes. El sendero se retorcía hacia el este hacia un puesto de vigilancia contra incendios que había sido desmantelado después de que una tormenta se llevara su techo. Había entrenado allí una vez. Simulacros de supervivencia, extracción en clima frío antes de que la guerra reemplazara el ejercicio con realidad. Ahora sus botas encontraron el contorno enterrado del mismo camino, y cada paso llevaba fantasmas. Cuando la estructura finalmente apareció, era peor de lo que recordaba. Una cabaña de una habitación inclinándose contra el viento, tablas grises y astilladas. El techo de estaño perforado en 3 lugares. No quedaba vidrio en los marcos de las ventanas. Solo bordes irregulares como dientes rotos. Aún así, era algo. Empujó la puerta deformada. La nieve cayó del dintel en una suave avalancha. Dentro, el aire estaba rancio con humo viejo y polvo de pino. Una estufa oxidada se agachaba en la esquina,
muerta hace mucho tiempo. Algunas cajas y una silla podrida estaban esparcidas por el suelo. Logan bajó a Walter sobre una colchoneta para dormir dejada de un viaje de caza de alguien. Luego guió a Evelyn adentro. La luz tenue de la linterna hacía que todo pareciera más pequeño, como si la cabaña existiera solo en el círculo de su resplandor. «Siéntese aquí, señora», dijo en voz baja. Su voz llevaba el tono calmado que los soldados usan cuando el pánico está a un aliento de distancia. Evelyn obedeció, sus manos enguantadas temblando mientras trataba de aferrarse al calor. La cabeza de Walter se balanceó hacia un lado. Logan se arrodilló, presionando dos dedos en el cuello del hombre. El pulso era débil, pero ahí estaba. Se quitó el abrigo exterior, lo envolvió alrededor de los hombros de Walter y comenzó a frotar la vida de nuevo en las manos del anciano. Errol se movió inquieto cerca de la puerta, las fosas nasales dilatándose. Logan también captó el olor. Tenue, metálico, humano. Las huellas que habían pasado no se habían cubierto todavía, y quien las había dejado podría no estar lejos. Necesitaba refugio primero, seguridad después. Buscó en su mochila, encontrando algunas mantas de emergencia, un rollo de gasa y su cuchillo de campo. La gasa la rasgó en tiras para atar las muñecas de Evelyn donde la cuerda había mordido profundo. Su piel era como papel y pálida, marcada con los anillos moretones de la restricción. Mientras trabajaba, algo captó su atención. Un brillo opaco en su clavícula. Llevaba una cadena debajo de su abrigo. Dudó antes de levantar el borde de su bufanda. Colgando allí había una pequeña etiqueta rectangular, desgastada y oscura con la edad. Sargento W. Finch, 1968. El nombre estaba estampado profundo. Las letras aún claras. Se congeló. Era el mismo año en que su padre había servido, la misma guerra que había formado a los hombres que vinieron antes que él. Evelyn notó su mirada. Sus ojos, suaves e inciertos, parpadearon hacia la etiqueta. «De Jimmy», susurró. Nunca se la quitó. La guardamos. Después. Logan asintió, tragando la opresión en su garganta. Estuvo en Vietnam. Tercera Infantería, dijo, voz apenas un aliento. Enviaron la etiqueta a casa en una caja. Walter le construyó un marcador cerca del bosque de cedros. Vamos cada invierno. Sus palabras se desvanecieron en el silencio. La linterna siseó suavemente. Logan miró la etiqueta de nuevo. Sargento W. Finch. La coincidencia dolía. La guerra tenía un sentido cruel de la simetría. Si has perdido a alguien en el servicio o conoces a alguien que lo hizo, escribe honor en los comentarios. Volvió su atención a Walter. El anciano se movió ligeramente, murmurando tonterías a través de labios agrietados. Logan sacó una cantimplora de su cinturón, vertió un chorrito de agua tibia entre ellos. Walter tragó, luego tosió débilmente, los ojos parpadeando abiertos. ¿Dónde? Jadeó. Estás a salvo, dijo Logan. Estamos en un antiguo puesto de guardabosques. Necesitas descansar. Walter entrecerró los ojos, enfocándose en el rostro sobre él. Eres el soldado, murmuró, la voz flotando en algún lugar entre ahora y hace 50 años. Volviste. Logan no respondió. Ajustó la manta y se alejó, dejando que las palabras colgaran donde pertenecían, entre la memoria y el delirio. Errol gimió una vez, girando bruscamente hacia la pared trasera. El cuerpo del perro se tensó, cola horizontal. Logan siguió la dirección, los haces de la linterna barriendo las grietas entre las tablas. La nieve se filtraba a través de los espacios, fina como polvo. Más allá de eso, solo oscuridad. Pero en el viento, había un ritmo. El eco tenue de algo que no pertenecía a la naturaleza. Se acercó a la puerta, levantó la luz. Nada. Sin embargo, la sensación persistió. Un zumbido bajo sus costillas. El instinto de un soldado que nunca se retiró. A kilómetros de distancia, abajo en la línea de árboles, dos hombres avanzaban a través de la nieve con rifles colgados sobre sus hombros. El mayor caminaba con cojera. Su bota derecha arrastrándose ligeramente.
Troy Mercer, 45 años, llevaba una parca manchada de grasa y una barba negra recortada marcada con gris. Su rostro era afilado, del tipo que parecía tallado de mala suerte. Una cicatriz larga corría a lo largo de su cuello, el recuerdo de un tiroteo que debería haberlo matado hace años. Una vez había servido junto a Logan. No bajo la bandera de la Marina, sino como contratista privado en Afganistán. Habían compartido arena, sangre y traición. Detrás de él caminaba Reed, más joven por una década, de hombros estrechos, piel manchada por el frío. Había sido un cazador antes de convertirse en algo menos disciplinado. Un cazador furtivo que cambiaba pieles de alce por efectivo. La nariz de Reed estaba roja, sus ojos vidriosos por la adrenalina y el frío. No deberíamos haberlos dejado colgando, murmuró. Eso es asesinato, Troy. Troy encendió un cigarrillo, la brasa ardiendo brevemente contra el viento. Estaban muertos de todos modos. Esa tormenta habría hecho el resto. Reed pateó la nieve, incómodo. ¿Qué pasa si alguien vio la luz? Troy exhaló. El humo desapareció instantáneamente. Nadie está aquí afuera. Pero incluso mientras lo decía, su mandíbula se apretó porque en algún lugar detrás del viento, pensó que había escuchado ladrar a un perro. Agudo, distante, entrenado. Su mente hizo clic en un nombre que no había dicho en años. Logan Hayes, susurró. El pensamiento golpeó como acero frío. El hombre que había dejado sangrando en el desierto, ahora caminando por estos bosques. Reed lo miró. ¿Qué? Nada, dijo Troy. Terminemos esto. Comenzaron a regresar por la cresta, siguiendo sus propias huellas. De vuelta en la cabaña, Logan estaba reparando la puerta con un trozo viejo de cuerda, atándola cerrada contra el viento. Había rescatado una lona de las cajas y la colgó a través de la ventana rota, convirtiendo la corriente de aire en un susurro. El aire interior se volvió más cálido, lleno del sonido de Evelyn tarareando. Una melodía tenue sin tono que podría haber sido una canción de cuna una vez. Arrow, dijo Logan. Vigila la cresta. El perro se acercó a la puerta, nariz levantándose, aliento vaporizándose en el frío. Logan se agachó cerca de la estufa, rompiendo una caja para leña. Sus manos se movieron automáticamente, memoria muscular de 1000 simulacros de supervivencia. Las chispas captaron una pequeña llama elevándose a través de las grietas del metal viejo. Por unos segundos, se sintió casi como paz. Evelyn se había quedado dormida contra la pared, Walter respirando superficialmente a su lado. Entonces llegó el sonido. Agudo e inconfundible. Un disparo. Se transportó a través del bosque como una grieta de hielo, haciendo eco entre las laderas. Logan se congeló. La cabeza de Arrow se levantó bruscamente, orejas rígidas. Siguió otro disparo. Más corto, deliberado. No una caza. Una señal. Si sientes la tensión ahora mismo, dale like a este vídeo y compártelo con alguien que ama las historias de supervivencia. Evelyn se movió, los ojos revoloteando abiertos. ¿Es eso un trueno? No, dijo Logan en voz baja. Se acercó a la puerta, linterna en mano. La tormenta se había adelgazado, las nubes desgarrándose en rayas de gris. En algún lugar más allá de la línea de árboles, vio un destello. Breve, metálico. Arrow gruñó bajo, un retumbo vibrando a través de las tablas del piso. Logan apretó su agarre en la linterna, su luz temblando contra su palma. El pasado había encontrado su camino a la montaña. El viento arañaba la vieja cabaña a través de cada grieta en sus paredes, arrastrando nieve y corrientes de aire suaves y suspirantes que se derretían contra el calor sordo de la estufa de leña. El amanecer aún no había llegado, pero una luz gris tenue se filtraba a través de los espacios, pintando la habitación en tonos tenues de azul. Logan Hayes estaba sentado contra la pared del fondo, codos sobre las rodillas, ojos fijos en la llama moribunda en la estufa. Su cuerpo estaba quieto, pero su mente no había dormido en horas. A su lado, Arrow yacía acurrucado en un círculo apretado, nariz enterrada bajo su cola. Pelaje húmedo de escarcha derretida.
El flanco del pastor alemán subía y bajaba rítmicamente, su oreja temblando ante cada gemido del viento. Walter Finch se movió primero. El rostro del anciano estaba incoloro, la piel fina como papel y estirada sobre huesos que parecían demasiado frágiles para mantener su estructura unida. Su barba se había descongelado en un enredo plateado, y sus manos temblaban incluso en reposo. Entre sus palmas, aún aferraba la linterna de latón abollada que Logan había cortado del árbol de cedro. La mecha estaba ennegrecida. El vidrio agrietado. Sin embargo, Walter la sostenía como si contuviera algo vivo. No miró a Logan cuando habló, voz áspera como grava. Ella solía encender esto todas las noches, dijo suavemente. Cuando Jimmy estaba en el extranjero. Dijo que si la luz se mantenía ardiendo, él volvería a casa. Logan no respondió de inmediato. Las palabras aterrizaron en ese espacio pesado entre la compasión y el dolor. Había escuchado variaciones de ellas en otras voces. Madres esperando a hijos. Soldados esperando a camaradas. Algunas luces se ardieron toda la noche, pero la mayoría no cambió el resultado. Evelyn yacía en el catre cerca de la pared, envuelta en capas de mantas. Su respiración era lenta, pero constante ahora. Cuando abrió los ojos, estaban nublados. No solo por agotamiento, sino por algo más profundo. Una neblina que desdibujaba el tiempo. Sonrió débilmente cuando vio a Logan sentado junto a la estufa. Jimmy, susurró. Volviste. Las palabras lo golpearon como una corriente fría. Miró hacia otro lado, frotándose la cicatriz a lo largo de su muñeca. Un hábito que no sabía que tenía hasta momentos como este. Es Logan, señora, dijo gentilmente. Ha pasado por una noche difícil. Debería descansar. Pero la mente de Evelyn ya estaba en otro lugar. Sus ojos brillaban con lágrimas. No sentía caerse. Siempre volvías embarrado, murmuró con una risa suave. Tu padre odiaba ese uniforme. Decía que te hacía ver demasiado adulto, pero estabas tan orgulloso. Su voz se desvaneció, derivando al silencio de nuevo. Logan sintió que su garganta se apretaba. Se dijo a sí mismo que no era personal, que su confusión era una enfermedad, no un significado. Sin embargo, cuando hablaba, despertaba algo crudo en él. El recuerdo de Rohr, su amigo, su hermano, llamándolo a través del humo el día que golpeó la explosión. Sal, Hayes. Rohr había gritado, la sangre corriendo por su rostro, su mano alcanzando a través del polvo. Si uno de nosotros lo logra, haz que cuente. Luego el fuego había consumido el aire, y todo después había sido silencio. Si alguna vez has perdido a un hermano, en guerra o en vida, escribe hermano en los comentarios. Honremos a los que ya no están. Las manos de Walter temblaban más fuerte. La linterna tintineaba suavemente en su agarre. Ella olvida cosas, dijo, voz apenas por encima de un susurro. Nombres, rostros, pero sus manos recuerdan dónde está todo en esa cocina en casa. Todavía pone 2 platos todas las mañanas. Todavía tararea ese viejo himno que odia. Sonrió tristemente, ojos en la llama. El cuerpo recuerda incluso cuando la mente se va. Logan no habló. Se levantó y cruzó hacia la ventana, mirando a través del espacio en la lona. La tormenta se había adelgazado a una deriva suave, y el bosque afuera había tomado esa extraña quietud que solo sigue a la violencia. Podía ver la pendiente descendiendo hacia el arroyo congelado, el rastro tenue de sus huellas medio enterradas ahora. El mundo parecía tranquilo, pero él sabía mejor. Siempre lo hizo. Arrow se levantó y se estiró, sus articulaciones crujiendo débilmente. El perro sacudió su pelaje, enviando un rocío de nieve derretida por el suelo, luego se acercó a Evelyn, bajando la cabeza para olfatear su mano. Ella sonrió al tacto y alcanzó débilmente para rascar detrás de su oreja. Buen chico, susurró. Has crecido. La cola de Arrow movió una vez, lenta e incierta. Se quedó a su lado después de eso, los ojos revoloteando ocasionalmente hacia la puerta, sintiendo algo que sus compañeros humanos no podían. Afuera, el viento cambió. No más fuerte, sino más pesado,
como si llevara peso en lugar de aire. Logan se tensó. Años de entrenamiento no desaparecen. Ni siquiera en paz. Sus músculos reconocieron el ritmo del peligro antes que sus pensamientos. Alcanzó la pistola en su cinturón, una vieja bereta que había guardado más por hábito que por necesidad, y revisó el cargador. Todavía lleno. Detrás de él, la voz de Walter rompió el silencio. «Eres un soldado», dijo. No preguntando, sino afirmando. Logan asintió una vez. «Lo fui». Los ojos de Walter se estrecharon. «Todavía te comportas como uno. La forma en que escuchas. La forma en que te mueves cuando el viento cambia». Logan casi sonrió. «Viejos hábitos. Hábitos como ese mantienen vivos a los hombres», dijo Walter. «Hasta que no lo hacen». La mirada del hombre mayor volvió a la linterna, su pulgar rozando el borde del vidrio agrietado. «Jimmy nunca volvió a casa», dijo. «Pero mantuve esta luz ardiendo de todos modos». «Es tonto». «Lo sé». Ella pensó que él la seguiría. Logan lo estudió, sintiendo esa vieja fractura en su pecho ensancharse. «Tal vez lo hizo», dijo en voz baja. La habitación cayó en silencio de nuevo. La estufa crujía suavemente. Evelyn comenzó a tararear una melodía. Baja, incierta, pero familiar. El tipo de canción sobre la que los soldados solían escribir cartas a casa. Logan se apoyó contra la pared, cerró los ojos. El sonido lo llevó a otro lugar. Soñó con arena y humo. Estaba agachado detrás de una pared desmoronándose, el olor a pólvora espeso en sus pulmones. Rohr estaba a unos pies de distancia, gritando algo a través del ruido. La misma línea que había escuchado en la memoria 100 veces. «Elegiste vivir, Logan, así que vive por algo». El sueño se torció entonces. El fuego desvaneciéndose en nieve, los rostros en fantasmas. Cuando abrió los ojos, el mundo había cambiado de colores. La llama de la estufa había bajado, dejando solo un resplandor tenue. Pero otra luz había tomado su lugar. Afuera de la ventana, lejos a través de la pendiente, algo brillaba débilmente contra la oscuridad. Una linterna. No la de ellos. La llama era demasiado brillante, demasiado constante. Logan se congeló. Por un momento, pensó que podría ser un reflejo. Luego Arrow levantó la cabeza, orejas alzadas, un retumbo bajo construyéndose en su pecho. Walter notó el sonido y levantó la vista. «¿Qué es?» Logan no respondió. Se acercó más a la ventana, levantando la lona una pulgada más alta. La luz era real. Colgaba a mitad de camino de la cresta opuesta, balanceándose ligeramente. Demasiado deliberada para ser el viento. Miró a la pareja anciana. Evelyn se había quedado dormida de nuevo, su mano descansando contra la espalda de Arrow. Los ojos de Walter también se habían cerrado. La linterna aún aferrada a su pecho. La mirada de Logan volvió a la ventana. La nueva luz parpadeó una vez. No al azar, sino cronometrada. 3 destellos cortos, luego una pausa, luego de nuevo. Una señal. La mandíbula de Logan se apretó. Bajó la lona y sopló la llama restante en la estufa hasta que la cabaña cayó en la oscuridad. Arrow se acercó a su lado, presionando cerca. Susurró, casi para sí mismo, «Eso no es rescate». Afuera, la linterna desconocida se balanceó una vez más. Brillante y paciente. Esperando a un hombre que sabía mejor que esperar. Si sientes el peligro ahora, escribe cuidado en los comentarios. Estamos a punto de entrar en la parte más intensa. La noche se había afilado en silencio. El tipo de silencio que hace que cada sonido se sienta como una confesión. La cabaña yacía agazapada en la oscuridad, sus ventanas cubiertas, su único latido el crujido tenue de una brasa moribunda. Logan Hayes estaba sentado cerca de la puerta, una rodilla levantada, el acero frío de sus binoculares presionados contra su frente. La lente captó un parpadeo distante. 2 formas moviéndose a través de la nieve. No eran fantasmas. Podía ver la marcha pesada, la forma en que la nieve se rociaba con cada paso, los rifles colgados brillando bajo la luz de la linterna.
Troy Mercer y el hombre más joven con él todavía estaban a media milla de distancia, pero acercándose rápido. Logan estudió sus movimientos. El mayor caminaba como un soldado que había olvidado cómo confiar en sus piernas. Deliberado, angulado, siempre escaneando. El más joven seguía detrás, demasiado cerca, demasiado inseguro. Logan no necesitaba ver sus rostros para conocer la dinámica. Depredador y seguidor. Experiencia arrastrando debilidad detrás de ella. Bajó los binoculares y se apoyó contra la pared, aliento empañando el aire. Arrow estaba a su lado, cabeza inclinada, ojos ámbar brillantes en la oscuridad. El pelaje del pastor alemán brillaba en la baja luz de la linterna. Cada músculo bajo su pelaje enrollado apretado como un arco dibujado. «Vienen», susurró Logan. Las orejas de Arrow temblaron. Al otro lado de la habitación, Walter Finch estaba sentado erguido ahora, ojos hundidos, pero alerta. Sus manos delgadas descansaban sobre la linterna abollada en su regazo. La misma que había aferrado desde el árbol de cedro. «¿Quién viene?», preguntó. Logan dudó. «No ayuda». Evelyn se movió ante el sonido, su voz frágil temblando desde el catre. «Entonces deberíamos escondernos». Logan asintió. «Ese es el plan». Extendió un mapa áspero en el suelo. Un esquema descolorido del terreno de las cascadas que había memorizado hace años. «Hay un barranco estrecho detrás de la cresta», dijo. «Conduce hacia abajo hacia la vieja carretera de servicio. Si podemos cruzar antes del amanecer, estaremos libres». Walter frunció el ceño. «¿Crees que podemos caminar tan lejos?». Logan los miró. Dos cuerpos apenas aferrándose al calor. El peso de los años tirando de sus huesos. Forzó una media sonrisa. «He visto a los marines arrastrarse más lejos por peores razones. Lo lograremos». Arrow soltó un ladrido bajo, paseando hacia la puerta. Logan siguió su mirada por la rendija de la ventana. La luz de la linterna en la cresta opuesta se había oscurecido. «Han matado la luz», murmuró. «Lo que significa que están lo suficientemente cerca para ver la nuestra». Comenzó a empacar rápido. Agua, gasa, fósforos y la pequeña pistola que esperaba no usar de nuevo. Sus movimientos eran controlados, practicados, incluso en el miedo. Se movía como alguien entrenado para calcular el próximo aliento. Walter alcanzó la linterna. «Toma esto», dijo. Logan negó con la cabeza. «Demasiado brillante. Nos delatará». Pero el anciano la agarró más fuerte. «Entonces, ¿cuál es el punto de llevar luz si nos escondemos de ella?». Logan se detuvo. Las palabras colgaron en el aire más tiempo del que deberían. No respondió. En cambio, miró hacia Evelyn, quien se había empujado para sentarse erguida. Su rostro estaba pálido como la nieve, pero sus ojos, un gris azul suave, llevaban algo afilado debajo de la niebla de la memoria. «A veces», dijo, su voz delgada pero constante. «Dios nos envía miedo para mostrar que aún estamos vivos. Tal vez la luz no es para ver, sino para ser vistos». Logan exhaló lentamente, algo cambiando profundamente dentro de su pecho. «Entonces asegurémonos de que las personas correctas la vean», dijo. Se volvió hacia Arrow. «Guía». Se deslizaron por la parte de atrás, el frío golpeándolos instantáneamente. La nieve era profunda pero suave, amortiguando los pasos. El cielo se había despejado justo lo suficiente para revelar una rendija de luz de luna cortando a través de los restos de la tormenta. Logan guió a Evelyn con un brazo, Walter siguiendo de cerca. La vieja linterna atenuada a un resplandor susurrante. Arrow trotó adelante, ocasionalmente deteniéndose para probar el viento. Su pelaje se erizó una vez, y Logan se congeló. A su izquierda, un movimiento tenue en la línea de árboles. Un par de ojos brillantes reflejaban la luz débil de la linterna. Luego otro, y otro. Lobos. Estaban medio ocultos entre los árboles, silenciosos, pero observando. Sus cuerpos como humo gris contra la nieve. El gruñido de Arrow se profundizó, bajo y constante. Logan susurró, «Tranquilo, chico».
Evelyn miró fijamente. Transfija. Hermosos, murmuró. No están aquí para hacernos daño. El agarre de Walter se apretó alrededor de la linterna. ¿Cómo lo sabes? Ella sonrió débilmente, su aliento temblando. Porque ellos también tienen miedo. El lobo más grande dio un paso adelante, su aliento visible, sus ojos captando el resplandor de la linterna como pequeños soles. Por un largo momento, el bosque contuvo la respiración. Entonces, lentamente, el animal se volvió y desapareció en la oscuridad. Los demás siguiendo sin sonido. Logan soltó una larga exhalación. Los lobos simplemente le habían recordado que todavía había leyes más antiguas que las suyas. Aquellas que incluso los asesinos no podían romper. ¿Crees en las señales de la naturaleza? Sí, escribe naturaleza en los comentarios. Continuaron moviéndose hasta llegar al borde del barranco donde la nieve caía en olas de niebla. El camino era estrecho, cortado por la erosión y las raíces. Iremos uno a la vez, dijo Logan. Fue primero, probando el suelo. Arrow de cerca. Las patas del perro eran silenciosas, su cuerpo bajo. Una sombra viva en la luz pálida. A mitad de camino, un sonido cortó el viento. Un disparo. Luego otro. No al azar. Cerca. Logan empujó a los demás detrás de una roca, el corazón martillando. Reconoció el patrón. 2 cortos, 1 largo. El mismo ritmo que la linterna parpadeante antes. Troy Mercer estaba señalando. Abajo en el valle, una figura observaba a través de una mira de rifle. El rostro de Troy era fantasmal a la luz de la luna, la cicatriz a lo largo de su cuello blanca contra su barba. Está moviéndolos, dijo, voz plana. Reed ajustó sus guantes nerviosamente. ¿No podemos simplemente irnos? Está helando, hombre. Troy no respondió. Sus ojos pálidos estaban bloqueados en la cresta. ¿Alguna vez has oído hablar de Logan Hayes? Reed negó con la cabeza. La boca de Troy se torció en algo como una sonrisa. Es la razón por la que aún respiro y la razón por la que desearía no hacerlo. Reed frunció el ceño. ¿Y qué? Esto es personal. ¿Podrías decir eso? Troy cargó un cartucho y miró a través de la mira de nuevo. Me dejó sangrando una vez. Es hora de devolver el favor. Pero antes de que pudiera alinear el disparo, el bosque abajo se llenó de sonido. Aullidos distantes rodando sobre la cresta. Reed se estremeció. Lobos. La mandíbula de Troy se apretó. No, eso es lo que viene por todos nosotros. De vuelta en el barranco, Logan condujo al grupo hacia abajo hasta el suelo del valle. Su respiración venía rápida, su pecho ardiendo por el frío y la memoria. Arrow presionó cerca, mirando hacia atrás cada pocos segundos. La pareja anciana seguía en silencio, su linterna balanceándose suavemente entre ellos como un sol frágil. Se detuvieron cerca de un tronco caído para descansar. El aire era más claro aquí, las estrellas visibles sobre las nubes adelgazándose. Por un momento, la montaña parecía casi pacífica de nuevo. Entonces, débil pero inconfundible, llegó otro sonido. Una nota larga y hueca derivando a través del aire. Un claxon. Logan se volvió hacia el valle, su aliento atrapándose. No era la llamada del enemigo esta vez. Era algo más bajo. Haciendo eco. Mecánico. Un claxon de auto, tal vez atrapado en el viento. Evelyn miró hacia arriba. ¿Lo escuchas? Él asintió. Podría ser alguien del pueblo. Walter exhaló temblorosamente. O podrían ser ellos. Logan no dijo nada. Miró hacia la luz tenue parpadeando en el valle, demasiado distante para saber si era salvación o trampa. Su mandíbula se apretó. Colocó su mano sobre la cabeza de Arrow. Si es ayuda, susurró. Deja que nos encuentre primero. El viento se levantó, llevando el eco de ese claxon lejano a través de los árboles congelados. Logan cerró los ojos y dijo la primera oración que había pronunciado desde el desierto. No por victoria, no por perdón, sino por luz. Que aún pudiera significar algo. Si crees en la oración,
Escribe amén en los comentarios ahora mismo. Comparte este vídeo con alguien que necesita esperanza esta noche. La nieve se había adelgazado en una llovizna silenciosa de escarcha, cada copo flotando perezosamente a través de la pálida luz de la mañana. La montaña había vuelto a quedarse quieta, como si los estuviera observando pasar. Logan Hayes avanzaba con dificultad, las botas hundiéndose profundamente con cada paso, su aliento visible en ráfagas agudas. Detrás de él, Walter y Evelyn Finch seguían lentamente, su linterna balanceándose entre ellos como un corazón latiendo. La luz arrojaba sombras largas y temblorosas que se deslizaban sobre la nieve mientras se movían. Arrow trotaba cerca del talón de Logan, cojeando ligeramente por la fatiga. Su pelaje, una vez elegante y negro canela, ahora estaba apelmazado con nieve y marcado con sangre a lo largo de su pata derecha. El tipo de herida que no lo detuvo, pero susurraba de dolor cada vez que pisaba. El sendero serpenteaba hacia abajo en un desfiladero estrecho donde un viejo puente de madera cruzaba el barranco. Logan hizo una pausa cuando entró en vista. La estructura era antigua. Tablones deformados, soportes de cuerda combándose, y la mitad de las tablas faltaban en el extremo lejano. Debajo, un río medio congelado se agitaba débilmente, rompiendo el hielo con gemidos lentos y exhaustos. Probó el primer tablón con su bota. Gimió, pero se mantuvo. Tendremos que cruzar uno a la vez, dijo. Sin movimientos repentinos. Quédense cerca detrás de mí. Walter asintió, agarrando la linterna con ambas manos. Evelyn apretó su bufanda más fuerte alrededor de su cuello. Su respiración venía en jadeos suaves. Pero sus ojos tenían una calma extraña, como si, después de todo lo que había pasado, el miedo se hubiera convertido en algo que podía mirar sin estremecerse. Logan ató una cuerda a un trineo que habían improvisado de ramas caídas. Su única forma de llevar suministros y las mantas que mantuvieron vivos a los Finch durante la noche. Lo tiró detrás de él, cada paso deliberado, su peso probando cada tabla. El puente se balanceó bajo la tensión, las cuerdas crujiendo en protesta. A mitad de camino, el viento se levantó, cortando a través del desfiladero con un chillido. «Sigan caminando», gritó Logan sobre el viento. Evelyn se congeló, su mano agarrando la barandilla. «No puedo». «Sí puedes. Mírame». «Solo a mí», dijo Logan. Su voz se suavizó. El comando se convirtió en consuelo. Ella lo miró, ojos llenos de memoria y confianza. Entonces se movió de nuevo. El puente se sacudió. En algún lugar debajo de ellos, el hielo se agrietó, haciendo eco como trueno a través del valle. Logan se volvió justo a tiempo para ver que la sección trasera del puente comenzaba a ceder. Walter tropezó, la linterna balanceándose salvajemente. La cuerda conectando el trineo a la cintura de Logan se tensó, luego se desgastó con un chasquido agudo. «Aguanten», rugió Logan, lanzándose hacia atrás. El trineo se inclinó, derramando mantas en el viento. Evelyn resbaló cuando el tablón debajo de ella se astilló. Arrow saltó sin dudarlo, garras raspando madera, dientes hundiéndose en la tela desgarrada de su abrigo. Todo su cuerpo se tensó, músculos temblando mientras la anclaba contra la caída. «Arrow», gritó Logan, zambulléndose hacia adelante, agarrando el brazo de Evelyn justo cuando el tablón cedió por completo. Por un momento, el tiempo no se movió. Los tres colgaban allí. Una respiración, un latido entre el cielo y el hielo. Luego la cuerda se rompió. El cuerpo de Arrow se balanceó con el impulso, sus patas traseras arañando el aire mientras se apoyaba contra el borde del puente. Logan se lanzó, envolviendo su brazo alrededor de la cintura de Evelyn, arrastrándola hacia arriba con un rugido que desgarró su garganta. El trineo y todo lo que había en él desaparecieron en el barranco abajo. El sonido de él estrellándose contra el hielo hizo eco interminablemente. Evelyn se desplomó en los tablones, jadeando. Walter cayó a su lado, su rostro cenizo. Arrow yació inmóvil por un segundo, luego trató de levantarse. Su pata derecha se torció torpemente, sangrando donde la madera había desgarrado la carne. Gimió suavemente, pero se negó a acostarse.
Logan presionó una mano al costado del perro. Tranquilo, chico. Tranquilo. La adrenalina se rompió como vidrio. El cuerpo de Logan tembló. No de frío, sino de la inundación de todo lo que había mantenido enterrado. Miedo, culpa, ternura. Su garganta dolía mientras forzaba las palabras. No te atrevas a dejarme. Errol lo miró, jadeando, sus ojos ámbar medio cerrados, pero constantes. No fue el dolor lo que los definió. Fue la lealtad. Silenciosa e inquebrantable. Por primera vez en años, Logan gritó. No en ira, no en comando, sino en amor impotente. Un sonido crudo que cortó el viento y se dispersó a través del valle. Si alguna vez has amado a un animal más que a la vida misma, escribe te amo en los comentarios. Este momento es para todos los que entienden ese vínculo. Evelyn, aún temblando, alcanzó su brazo. Me salvó, susurró. Logan asintió, incapaz de hablar. Rasgó una tira de tela de su abrigo y envolvió la pata de Errol, sus manos temblando. El viejo soldado había parcheado 1000 heridas en combate, pero ninguna que importara así. Se movieron lentamente después de eso. El puente detrás de ellos se hundió, un fantasma de su antigua fuerza. Cuando alcanzaron tierra firme, el cielo se había oscurecido de nuevo, las nubes regresando como una marea exhausta. Walter ayudó a Evelyn a sentarse contra un tronco caído. Encendió la linterna de nuevo, protegiéndola del viento. Su luz parpadeó débilmente, pero se mantuvo. Muy abajo, el río susurraba contra el hielo, llevándose los fragmentos de lo que habían perdido. Abajo en el valle, la tormenta se había calmado lo suficiente para que el camino mostrara sus bordes de nuevo. El SUV de policía de Elle Cooper se arrastraba a través de las derivas, los faros tallando túneles de oro en el blanco. Sus nudillos estaban blancos en el volante. Tenía 29 años, alta y de hombros anchos. Su cabello castaño atado en una trenza desordenada que se había deshecho hace horas. Su chaqueta de uniforme era demasiado ligera para el aire de la montaña, pero no notó el frío. Su rostro, redondo, pecas esparcidas como la luz del sol vieja, estaba dibujado con agotamiento y preocupación. En el asiento del pasajero había una fotografía doblada. Sus padres en sus años más jóvenes sonriendo en el porche, el brazo de su padre alrededor de su madre mientras un niño pequeño estaba entre ellos. Jimmy Finch, el hermano que nunca conoció, pero cuyo nombre se hablaba como una oración. La radio crujía, estática y voces distantes, luego silencio de nuevo. Maldita sea, murmuró ella. Vamos. Sus faros captaron algo adelante. Un brillo enterrado en la nieve. Frenó, salió y se arrodilló. Era una linterna. Latón viejo, abollado. El mismo tipo que su madre solía encender todas las noches en el porche. Ella cepilló la nieve de su vidrio, y el parpadeo más tenue apareció dentro. Imposible, pero ahí. Sintió calor bajo su guante como si la linterna recordara la mano que una vez la sostuvo. Las lágrimas le picaron los ojos. Está bien, susurró. Si aún estás ardiendo, aún estoy buscando. Siguió el resplandor tenue por el camino forestal, los faros rebotando detrás de ella como fantasmas leales. La tormenta se espesó de nuevo, pero no se detuvo. Algo adelante esperaba. Podía sentirlo. El mismo tirón que la había llevado a cada cosa perdida que alguna vez había tratado de salvar. Si crees que el amor nunca se rinde, escribe nunca te rindas en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesita fuerza hoy. De vuelta en la montaña, el viento se levantó de nuevo. Logan se arrodilló junto a Errol, sus dedos presionados suavemente contra el pecho del perro, sintiendo cada respiración crecer más superficial. Evelyn juntó sus manos, rezando en silencio, sus labios temblando. Walter inclinó la cabeza, sosteniendo la linterna cerca de su pecho. No te vayas, susurró Logan, su voz quebrándose. Casi llegamos. La luz en la linterna de Walter tembló una vez, luego se estabilizó como si la llama también hubiera recuperado el aliento. Entonces, débil y lejana, otra luz apareció a través de la nieve.
Se balanceaba rítmicamente, volviéndose más brillante, acercándose. Logan levantó la cabeza, los ojos estrechándose. No eran los cazadores. No era el pasado. En algún lugar abajo, un motor de auto rugía débilmente contra la pendiente de la montaña. Arrow se movió, sus orejas temblando una vez. Logan exhaló una risa quebrada. «Aguanta, amigo», murmuró. «Tal vez alguien todavía cree en la luz». La nieve se arremolinó de nuevo, pero esta vez no se sintió cruel. Se sintió como si la propia montaña estuviera respirando con ellos, y a través de la tormenta, la luz que se acercaba seguía viniendo. Si tu corazón late con esperanza ahora, escribe esperanza en los comentarios. La tormenta no había pasado completamente, pero se había cansado. La nieve caía suavemente ahora, como ceniza después de un largo fuego. Suave y sin sonido. Logan Hayes estaba sentado en el hueco frío entre dos rocas, sus rodillas enterradas en blanco, sus manos presionadas contra el flanco de Arrow, cuya respiración venía en ráfagas desiguales. La pata del perro estaba vendada en capas de tela desgarrada, empapada oscura donde la herida aún sangraba. Su pelaje negro y canela se aferraba a su cuerpo en grumos húmedos, vapor elevándose débilmente cada vez que exhalaba. El rostro de Logan estaba marcado con nieve derretida y suciedad, su mandíbula apretada con el tipo de dolor que no necesitaba palabras. Un rumor tenue rompió el silencio. No truenos, sino un motor esforzándose contra la pendiente. La cabeza de Logan se levantó bruscamente. Entrecerró los ojos a través de la cortina de nieve. Faros, pálidos y fantasmales, parpadeaban entre los árboles, desapareciendo y reapareciendo mientras el camino se curvaba. Walter Finch se movió a su lado, aferrándose a la linterna de latón que nunca se había apagado completamente. La llama temblaba en su vidrio, desafiando el viento. Evelyn estaba sentada apoyada contra un tronco de árbol, su respiración superficial pero constante, su bufanda envuelta alrededor de ella como un capullo. «Alguien viene», dijo Logan. Su voz estaba ronca, agrietada por el frío. Walter levantó la vista con un tipo de asombro, como si el pensamiento mismo fuera un milagro demasiado frágil para hablar en voz alta. «¿Crees que es ella?», preguntó suavemente. «¿Quién?» «Nuestra hija». Logan no respondió. No necesitaba. En algún lugar debajo del ruido de la tormenta, lo escuchó. El claxon tenue de un claxon. Cauteloso pero cerca. Arrow se movió, una oreja temblando, cola dando un golpe débil contra la nieve. Logan presionó su frente contra la del perro, susurrando: «Aguanta, chico. La ayuda está aquí». Momentos después, el vehículo emergió a través del blanco a la deriva. Un SUV de policía, sus neumáticos medio enterrados en el banco de nieve. La puerta del conductor se abrió bruscamente y una figura salió envuelta en una parca pesada y una bufanda tirada alta sobre su boca. Se movió con urgencia, botas crujiendo en la nieve, los haces de la linterna cortando la niebla. «Mamá. Papá», la voz llamó. La voz de una mujer temblando en los bordes. Walter trató de levantarse pero vaciló, la linterna balanceándose salvajemente. Logan lo atrapó por el hombro y lo estabilizó. «Estamos aquí», gritó de vuelta. El haz se volvió hacia ellos, aterrizando en la escena. El perro herido, la pareja anciana y el hombre que no pertenecía, pero de alguna manera parecía que siempre había sido parte de esta montaña. Elle Cooper bajó la linterna lentamente, su aliento atrapándose. Su cabello, castaño marcado con nieve, había escapado de su trenza, aplastándose contra sus mejillas. Su rostro estaba pálido de frío y agotamiento, pero sus ojos, afilados, verdes y llenos de incredulidad, se fijaron primero en sus padres. «Papá. Mamá». Tropezó hacia adelante, arrodillándose en la nieve junto a ellos. Los ojos de Evelyn revolotearon abiertos al sonido de su voz. Por un latido, la confusión nubló su expresión. Entonces, como una luz calentándose a través de la niebla, el reconocimiento floreció. «Elle», susurró. «Sí, mamá». Las lágrimas se congelaron en las pestañas de Elle. «Estoy aquí. Estoy justo aquí».
Evelyn extendió la mano con manos temblorosas. Ella las atrapó, presionándolas contra su rostro. Walter se inclinó, sus propias manos temblando. Pensamos, comenzó, pero no pudo terminar. Ella sonrió a través de sus lágrimas. Lo sé. Se acabó ahora. Detrás de ellos, Logan tranquilamente reunió su mochila y herramientas, dando espacio a la familia. Se movió con la eficiencia silenciosa de alguien que había pasado demasiado tiempo arreglando lo que otros habían roto. Rasgó una tira fresca de gasa de su kit médico y volvió a envolver la pata de Arrow, murmurando bajo su aliento como si estuviera hablando una oración en la que no creía del todo. Evelyn lo notó, sus ojos suavizándose. ¿Nos salvó? Ella. Él y ese perro. Ella lo miró entonces. Realmente miró. El hombre ante ella era robusto, finales de los 30, alto pero delgado de años de tensión. Su barba estaba recortada pero áspera, marcada con gris en la barbilla. Su chaqueta de uniforme, camuflaje azul marino descolorido, se aferraba a él como memoria. Sus ojos, pálidos, atormentados, pero amables, se encontraron con los de ella por un momento, y vio la fatiga silenciosa de alguien que había luchado demasiadas guerras invisibles. Gracias, dijo simplemente. Logan dio un pequeño asentimiento. Metámoslos en la camioneta antes de que la temperatura baje de nuevo. Levantó a Walter primero, guiándolo suavemente hacia el SUV. Ella ayudó a Evelyn a ponerse de pie, envolviendo su abrigo alrededor de los hombros de su madre. Arrow cojeó detrás de ellos, dejando pequeñas manchas rojas en la nieve. Logan recogió al perro sin dudarlo, llevándolo como a un niño. Cuando llegaron al vehículo, ella abrió la puerta trasera. El calor del calentador se derramó, empañando el aire. Se movieron en silencio. Un silencio no de vacío, sino de alivio demasiado pesado para hablar a través de él. Walter se acomodó en el asiento trasero, sosteniendo a Evelyn cerca. Ella aferró la vieja linterna contra su pecho, su luz parpadeando contra el vidrio de la ventana. Arrow yacía en el piso junto a las botas de Logan, ojos medio cerrados, respirando superficialmente pero constantemente. Por un largo rato, nadie habló. El único sonido era el viento rozando el auto, el zumbido tenue del calentador y el crujido ocasional de hielo distante. Ella finalmente rompió el silencio. Hay una clínica a 20 millas. Si el camino está abierto, podemos lograrlo. Logan asintió. Sus manos se apretaron en el volante, nudillos pálidos. Lo lograremos, dijo simplemente. Comenzaron a moverse, el SUV arrastrándose a través de la nieve como un animal obstinado que se negaba a detenerse. Afuera, la tormenta lentamente se adelgazó, revelando el gris pálido del amanecer estirándose sobre los picos. El bosque pareció exhalar, las ramas combándose, la nieve flotando suavemente al suelo. En el espejo retrovisor, Logan captó un vistazo de los Finch en el asiento trasero. La cabeza de Walter descansaba contra el hombro de Evelyn. Ella sostenía la linterna cerca de la ventana, su resplandor reflejándose débilmente en el vidrio, fusionándose con los haces de los faros adelante. Dos luces, vieja y nueva, parpadeando juntas en ritmo. La vista tiró de algo profundo en él. Miró rápidamente hacia otro lado, los ojos de regreso en el camino. Muy detrás de ellos, en la pendiente sobre el barranco, Troy Mercer y Reed emergieron de los árboles. Se detuvieron cuando vieron las luces traseras rojas en la distancia serpenteando lentamente por la montaña. Reed tembló, frotándose los brazos. Se acabó, dijo. Vámonos. Troy no se movió. Su rostro, demacrado y pálido bajo su barba, era ilegible. Exhaló por la nariz, observando cómo la luz se desvanecía. ¿Escuchas eso?, murmuró. Reed frunció el ceño. ¿Qué? Los lobos, dijo Troy suavemente. De hecho, aullidos tenues resonaron desde la cresta. Largos, bajos, lastimeros. El sonido se transportó a través de los árboles como un juicio. Los ojos de Troy se desplazaron hacia abajo, captando un brillo en la nieve. Una de sus linternas, dejada caer antes, yacía medio enterrada.
La llama dentro parpadeó una vez. Luego murió. La miró fijamente un largo momento antes de alejarse. Desaparecieron en el bosque, dejando solo huellas que el viento rápidamente borró. De vuelta en el camino de la montaña, ella conducía cuidadosamente, sus ojos fijos adelante. La nieve se había suavizado en niebla arremolinándose alrededor de los faros. Logan estaba sentado en silencio a su lado, su mirada en el reflejo de Arrow en el espejo lateral. El pecho del perro subía y bajaba constantemente ahora. La voz de Evelyn vino débilmente desde el asiento trasero. «Estás callado, soldado», dijo. Logan se volvió ligeramente, encontrando sus ojos en el espejo. «Solo cansado, señora». Ella sonrió, débil pero radiante. «Mi hijo murió en una guerra lejos. Durante años, recé para que Dios lo enviara a casa. Esta noche, envió a alguien más». Logan tragó con fuerza, su garganta apretándose. No confió en sí mismo para hablar. El camino se curvó, y los primeros rayos del amanecer se derramaron a través del parabrisas, lavando sus rostros en oro pálido. El resplandor de la linterna brilló en el reflejo como si saludara al sol. Por primera vez en años, Logan no apartó la mirada de la luz. Si esta historia te tocó, escribe luz en los comentarios. Comparte este vídeo con alguien que necesita creer de nuevo. Habían pasado 3 días desde la noche en que las linternas se encontraron en la nieve. La tormenta se había retirado a la memoria, dejando el pueblo envuelto en un silencio que se sentía casi sagrado. Logan Hayes se encontró aún allí. Un hombre que nunca se quedaba en ningún lugar más tiempo del que necesitaba, ahora reparando cercas y parcheando el viejo porche de los Finch como si fuera su deber. El pueblo, anidado entre colinas blancas y pinos congelados, era lo suficientemente pequeño como para que todos supieran cuando un extraño se demoraba. Sin embargo, nadie hizo preguntas. Tal vez porque vieron el uniforme debajo de su abrigo, o tal vez porque la pena reconocía la suya. Arrow yacía junto a los escalones del porche, su pata vendada descansando sobre una manta de lana vieja. El pastor alemán había comenzado a sanar, aunque su cojera permanecía. Un recordatorio silencioso de lo que había hecho. Sus ojos seguían cada movimiento de Logan. Calmados y constantes. Un espejo de la restricción de su amo. Dentro de la casa Finch, el calor se reunía como oración. Evelyn estaba sentada junto a la ventana, la luz del sol filtrándose a través de cortinas de encaje sobre su rostro pálido. Las líneas profundas en su piel parecían más suaves ahora, formadas más por paz que por dolor. Walter estaba sentado cerca de ella, encorvado sobre la mesa. Una pluma temblando en su mano. La carta que estaba escribiendo le había tomado toda la mañana. Sus dedos, delgados y anudados, agarraban la pluma como si fuera la última cosa atándolo al mundo. El papel llevaba palabras lentas y deliberadas. Al soldado que trajo de vuelta la luz. Hizo una pausa, mirando hacia el porche donde Logan trabajaba. Evelyn, murmuró. ¿Cómo agradeces a un hombre que carga fantasmas? Evelyn sonrió débilmente. No lo haces, Walter. Le recuerdas que aún está entre los vivos. Afuera, el SUV de Elle Cooper se detuvo en el camino de entrada, los neumáticos crujiendo sobre la nieve derretida. Salió en su uniforme, bufanda metida holgadamente alrededor de su cuello. El viento levantó mechones de su cabello castaño mientras llevaba una bolsa de víveres al porche. Arreglas cosas más rápido que nuestro reparador, dijo, sonriendo a Logan. Él se encogió de hombros. Memoria muscular. Ella se apoyó contra la barandilla, observándolo martillar una tabla suelta de vuelta en su lugar. Podrías quedarte un tiempo, ¿sabes? El pueblo es tranquilo, y la gente aquí no habla mucho del pasado. Ese es el problema, respondió Logan, su tono más suave que sus palabras. Ella lo estudió. La cicatriz tenue que corría a lo largo de su mandíbula. La calma cansada detrás de sus ojos. La forma en que miraba el horizonte como si estuviera esperando que algo desapareciera. ¿Crees que el silencio sana? Dijo. No lo hace. Solo espera a que dejes de fingir. Logan no respondió. En cambio, se arrodilló junto a Arrow,
revisando el vendaje del perro. El gesto fue su respuesta. Cuidado en lugar de conversación. Esa tarde, el aire se volvió vidrio de nuevo. Claro y quieto. La nieve brillaba débilmente bajo la linterna que colgaba del porche. Logan estaba sentado solo en el muelle junto al lago congelado, su reflejo ondulando en la capa delgada de hielo derritiendo. Errol yacía a su lado, cabeza descansando sobre su rodilla. El sonido del mundo era pequeño. Viento distante, agua cambiante, el crujido tenue de madera vieja. Escuchó pasos detrás de él. Ella se acercó, sus botas crujiendo suavemente. Le entregó una taza de café, vapor enroscándose hacia arriba como humo de una vela. «Están durmiendo», dijo. Papá terminó su carta. Logan tomó la taza. Asintió. «Es un hombre fuerte». «Está muriendo», respondió ella en voz baja. «Lo sabe. Pero dijo que se siente en paz por primera vez en años». Logan miró el horizonte. «Tiene algo que la mayoría de nosotros perdemos. Propósito». Ella sonrió, sentándose a su lado. «Hablas como un hombre que perdió el suyo». Él no lo negó. «La guerra te quita muchas cosas. El ruido nunca se va. Solo aprendes a caminar alrededor de él». Por un tiempo, se sentaron en silencio, observando el brillo tenue de la luz de las estrellas sobre el lago. Entonces, a través del reflejo, Logan lo notó. Un resplandor suave en la superficie del agua, temblando suavemente. Se volvió. El porche de la casa Finch estaba débilmente iluminado por la vieja linterna de latón. La misma que Walter había llevado a través de la tormenta. Alguien la había encendido de nuevo. Evelyn, tal vez. O tal vez la luz simplemente había elegido arder una vez más. Ella siguió su mirada. «Esa luz», susurró. «Solía significar que alguien faltaba. Mi mamá la mantenía ardiendo todas las noches por mi hermano. Solía odiarla. Pensé que la mantenía atrapada en la pena». Logan escuchó. El lago reflejaba tanto el resplandor de la linterna como el halo pálido de la luna, fusionándose en un brillo constante. «Pero ahora», dijo ella suavemente, «creo que ya no se trata de pérdida. Se trata de regreso». La mano de Logan descansó sobre la cabeza de Errol. El perro suspiró, presionando más cerca. «Tal vez», dijo Logan después de una larga pausa. «Es ambos. Tal vez el regreso solo significa algo por lo que perdemos». Ella asintió. «Tal vez por eso todavía estás aquí». La miró entonces. Realmente miró. Sus ojos eran verde-gris. El mismo color que el cielo antes de la nieve. Constantes y honestos. No sabía qué decir. Así que no dijo nada. El viento había caído completamente en silencio. Incluso los árboles parecían contener la respiración. De vuelta adentro, Walter se movió en su silla. La carta terminada doblada cuidadosamente en la mesa junto a la lámpara parpadeando. Sus párpados revolotearon y una sonrisa tenue cruzó sus labios. Susurró algo que Evelyn no pudo escuchar del todo, pero conocía la forma de ello. «Gracias por traerlo a casa». En el porche, la llama de la linterna de latón bailó constantemente, no tocada por el frío de la noche. El lago captó su reflejo, convirtiendo una luz frágil en 1000 estrellas temblorosas. Logan se levantó lentamente, cepillando la nieve de su abrigo. Miró la linterna, la casa, el camino que salía del pueblo. Por una vez, no sabía a dónde pertenecía, y no lo asustaba. Errol se levantó, favoreciendo su pata herida, y empujó la mano de su amo. Logan sonrió débilmente. «Sí, chico», murmuró. «Tal vez nos quedemos otra noche». Detrás de ellos, ella se demoró en la puerta, brazos cruzados, observándolo como si entendiera la elección antes que él. «La tormenta se fue», dijo. Logan volvió la cabeza ligeramente. «Sí», respondió, mirando el reflejo de la linterna en el agua. «Y la luz todavía está aquí». El viento, que había perseguido al pueblo durante días, finalmente se detuvo, preguntándose por qué. El silencio que siguió no fue vacío. Fue paz. A veces los milagros no llegan con truenos o luz.
Vienen en silencio en la forma de un soldado que da la vuelta a su camioneta o una linterna que se niega a morir. En un mundo donde tantos corazones se vuelven fríos, Dios todavía susurra a través de las llamas más pequeñas, recordándonos que el amor, la misericordia y la esperanza pueden sobrevivir incluso las tormentas más largas. Tal vez eso es lo que realmente es la fe. No creer que el camino será fácil, sino confiar en que la luz nos encontrará cuando ya no podamos encontrarla nosotros mismos. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesita creer de nuevo. Deja un comentario abajo. Dinos desde dónde estás viendo. Y no olvides suscribirte para más historias que mantienen la luz viva. Que Dios te bendiga a ti y a cada alma que aún busca calor. Si llegaste hasta el final, escribe amén en los comentarios. Comparte este vídeo con 3 personas que necesitan esperanza esta noche. Dios te bendiga.